como estamos suscritos al Pacto de San José y además también estamos suscritos al régimen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ambos están prohibidos la aplicación de penas corporales o penas inhumanas. De manera de que aun cuando dentro del ámbito de territorialidad del Perú se pueda aplicar o legalizar esta medida, tendríamos que salirnos claramente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Qué gusto saludarle, doctor Álvarez. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido a Éxitos. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por responder nuestra llamada. Explíquenos, ¿es posible que entre esta figura de sanción en el Código Penal, castración química? ¿Qué habría que hacer si es que en todo caso se quisiera poner? Claro, bueno, como todos sabemos y por eso está el debate alrededor de eso, hoy no tenemos un marco legal que permita la aplicación de esta medida. Por eso es que el presidente Castillo, a través del Consejo de Ministros, va a ingresar a debate esta medida, que luego será un proyecto de ley del Ejecutivo y que luego el Congreso tendrá que decidir si lo aprueba o no. También es importante que los oyentes sepan de que esto ya ha sido aprobado anteriormente y fue dejado sin efecto, ¿no? Ya en el Congreso anterior, me refiero al del presidente Vizcarra, se había aprobado una medida igual, pero fue dejada sin efecto en su momento, por una razón que seguramente hoy va a ser el límite que va a tener el Ejecutivo y el mismo Congreso de incorporar esta medida. Y es que, como estamos suscritos al Pacto de San José y además también estamos suscritos al régimen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ambos están prohibidos la aplicación de penas corporales o penas inhumanas. De manera de que aun cuando dentro del ámbito de territorialidad del Perú se pueda aplicar o legalizar esta medida, tendríamos que salirnos claramente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Algo que seguramente sería criticable, porque recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de ingresar para, por ejemplo, vetar la resolución del Tribunal Constitucional. Entonces diríamos que el gobierno ahí entraría un poco en una contradicción, ¿no? Porque con la Corte estás o no estás, no puedes estar de una forma ambigua. ¿Cataloga entonces la castración química como, digamos, una pena que viola dignidad, como una pena que está en el nivel de tortura, pena cruel, trato cruel, inhumano en el concepto de la Corte, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de una medida, en primer lugar, reversible. En segundo lugar, de una ampolla que varía, en todo caso, funciones biológicas internas. Y que en tercer lugar genera condiciones que a veces la propia normalidad del ser humano da. Caso de las mujeres, que en un momento determinado dejan, por supuesto, de producir hormonas, viene lo que se llama... ¿no? Entonces, ¿catalogaría eso como un trato cruel, inhumano, contra la dignidad, por lo que se podría oponer la Corte Interamericana? Sí, porque ahí, digamos, en las recomendaciones médicas, que seguramente el tema se está tratando también durante estos días, es que se aplique únicamente para casos específicos, muy específicos, porque en realidad es una especie de tratamiento que tiene que estar administrado no solamente por un médico, sino constantemente evaluado por un psiquiatra, de manera tal de que requiere la voluntad de la persona. En términos normales, en algunos países donde se administra, siempre va a requerir la voluntad de las personas. Cuando se incorpora como una pena, ya el ámbito de voluntariedad deja de lado y más bien se convierte en una obligatoriedad. Por ejemplo, si una persona es condenada, por ejemplo, a un delito de robo, es obligatorio su ingreso al penal. Cuando se incorpore la castración química como una pena, el delincuente, el sujeto, el ciudadano, porque por más delincuente que sea, sigue siendo ciudadano, no va a poder decidir si le aplican o no, porque al estar incorporado como pena, va a aplicarse obligatoriamente y claramente esa es una pena corporal, porque afecta naturalmente también características orgánicas y también psíquicas de la persona, ¿no? Y es justamente eso lo que contradice todos los convenios internacionales a los que el Perú hoy en día está suscrito, ¿no? ¿Qué podría ocurrir si es que se aprueba de todas maneras? Esta respuesta, por favor, nos alcanza, doctor Álvarez, después de una brevísima pausa. Acompáñenos, por favor, y después nos dice, ¿qué ocurriría si de todas maneras se aprobara la norma? Pausa y regresamos con este tema, por favor. Doctor Álvarez, y gracias por continuar con nosotros. Si de todas maneras el Ejecutivo hoy insiste, presenta el proyecto
presenta el proyecto de ley al Congreso y el Congreso, digamos, lo debate y por ahí una correlación de fuerzas termina siendo favorable, aprueba la norma y la norma se publica y hay una modificatoria al Código Penal, ¿qué podría ocurrir en relación a la Corte Interamericana? ¿Podría enmendarnos la plana y decir, retiren eso del sistema jurídico del Perú? Probablemente la comisión haga una advertencia, como lo ha hecho en otros casos, ¿no?, respecto a que esta medida contraviene varios tratados internacionales, ¿no?, sin perjuicio de que se pueda solicitar nuestra exclusión, ¿no? Naturalmente, un país, por ejemplo, que tiene medidas que violan derechos humanos, no puede estar sometido a todas las reglas de un convenio, ¿no? Entonces, lo que sucede en esos países es que esos países son invitados a retiro o finalmente son excluidos. Entonces, esa podría ser naturalmente la consecuencia que va a pasar en el país, ¿no? O con nuestro país. Entonces, como te digo, es un tema álgido y yo no creo que el tema vaya tanto por si van a haber fuerzas políticas. Ya se ha demostrado que hace algunos años fuerzas políticas de diferentes direcciones lograron el consenso. Yo creo que el consenso hasta cierta forma podría darse. El tema es que el Ejecutivo tiene que hacer esa evaluación de si un organismo que hoy en día le ha servido al Perú para retar el fallo del Tribunal Constitucional, en el caso, por ejemplo, de Alberto Fujimori, ahora quiera el Ejecutivo salirse de eso, ¿no? Porque eso sin duda también le restaría crédito político y ni qué decir un rédito judicial, porque finalmente Alberto Fujimori eventualmente podría lograr su excarcelación, con el costo político que eso le traería al gobierno. Entonces, yo creo que el gobierno tendría que evaluar eso, pero bueno, en verdad, como todos lo vemos en el día a día, el ciudadano de pie, a veces cómo actúa nuestro gobierno no es de una forma necesariamente racional, sin medir todos los riesgos que tienen la consecuencia de ciertos actos, ¿no? Ahora, usted acaba de decir que la Corte podría hacer una advertencia y la advertencia ya está hecha. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Dice además en un mensaje que se ha publicado en redes sociales de la Corte, hace un llamado al Estado peruano y le pide al Estado peruano adoptar medidas para prevenir violencia sexual apegadas a estándares interamericanos. Mi pregunta es, hecha esta advertencia, ¿cómo hay que tomarla? ¿Qué significa? Que ya definitivamente ya esto es como un adelanto de opinión y que ocurrida el asunto de la aprobación de la norma, sabemos que esto no va a surtir efecto y que cualquiera podría presentarse a la Corte y sencillamente anular la medida o la norma, la ley que se pueda aprobar. O sea, por un lado, eventualmente una persona condenada a castración química, como por ejemplo ha pasado con las personas que lamentablemente murieron en Barrosetos y La Cantuta, se puede ir hasta la Corte y evidentemente solicitar la reversión de la medida y además también obviamente los daños y perjuicios irrogados como consecuencia de la aplicación de este tratamiento, ¿no? Correcto. O sea, eso sí, sin perjuicio, como te digo, de que eventualmente se pueda solicitar la exclusión del Perú porque está aplicando un régimen legal que contraviene los procesos más esenciales de las diferentes convenciones o acuerdos de derechos humanos a los cuales el Perú está adherido, ¿no? Sí, es algo que se tiene que evaluar, la verdad. Además, de hecho. Mencionado, no, el tema médico es determinante, porque los mismos médicos han dicho que no es un tratamiento que garantice una efectividad del 100% para persuadir al violador. 70%. Y como lo leí ayer también en algunas organizaciones de derechos humanos, y es un dato muy cierto que no sé si lo habrán conversado, el delito de violación sexual no solamente va al acceder al apetito sexual del violador, sino que también tiene una situación de prevalimiento, de abuso, de poder de parte del violador. Sí, claro. Y un contenido también de violencia. Eso no lo va a poder persuadir la castración química. Por supuesto. Esa es una realidad. Es cierto. Hay gente que lleva violencia adentro y cree que violentar sexualmente, aunque no tuviese ningún tema a nivel de la libido, es una forma, por supuesto, de hacer sentir su superioridad y aplastar al otro y a la otra. Por eso es que hay mucho factor psíquico que el tema de la ampollita esa no te resuelve. Doctor Álvarez, ha sido usted muy gentil por respondernos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga usted buen día.